tardes, bienvenidos a Agenda de Mul TV. Hoy seguimos con nuestra cruzada. Ya están inscritas las candidaturas para la Convención Constitucional y ya no solo eso, sino que también el CERVEL dio a conocer finalmente qué candidaturas habían pasado la prueba y justamente hoy estamos con 3 candidatos. Hoy vamos a hablar de economía, que es un factor común entre ellos. Se los presento. Estamos junto a María José Becerra, candidata por el Partido Socialista, por el Distrito 13. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Hola Bárbara, hola René, hola Bernardo, muchas gracias por la invitación y en verdad es el Distrito 14, de 3 provincias, Maipo, Melipilla, sí, y Talagante, pero no hay problema. Ay, pero dije 14. Dijiste 13. Bueno, ya, está escrito 14, perdón, pero está bien escrito ahí también. Ya, estamos junto también a René Cortázar, candidato por Democracia Cristiana por el Distrito 8. ¿Cómo está, René? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a ti y a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos y también estamos junto a Bernardo Fontaine. Él es candidato independiente en un cupo por Renovación Nacional por el Distrito 11. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola Bárbara, hola a todos. Aquí estoy muy emocionado de partir esta candidatura. Ya, pues ya están todos oficialmente confirmados. ¿Cómo ha sido para ustedes? Y también aprovecho de preguntarles inicialmente, ¿qué los hizo decidir tomar este camino y ser candidatos para la convención? Vamos en el mismo orden que los presenté, María José. Bueno, gracias Bárbara. Yo tenía 2 años cuando la Constitución de 1980 fue promulgada, por tanto, cada ciudadano y ciudadana vive trayendo consigo esta Constitución en la piel. Probablemente partes de las desigualdades territoriales que vivimos, las desigualdades de género, el no reconocimiento a la naturaleza, lo hemos llevado en cada una de nuestras historias. Probablemente mi primer encuentro con la mercantilización de los derechos y la desigualdad en la educación, a este goce del derecho de la educación, fue pasando por la dirigencia de la FECH cuando salimos a pelear por la autofinanciamiento de las universidades públicas. Luego de eso, y bueno, gracias a distintas becas, pude estudiar desarrollo económico y luego de eso entender que, a pesar de que hemos tenido en promedio un muy buen rendimiento económico en los últimos 30 años, estos son los promedios, hemos acumulado un proceso de desigualdad y de privilegios que efectivamente toman conciencia o toman asidero con el estallido social del 18 de octubre y por tanto no vamos a poder tener una convivencia y un nuevo modelo si es que efectivamente no aterrizamos que en los conceptos de la Constitución económica, cada constitución la tiene y por tanto no somos capaces de cambiar esos cimientos. Desde ahí, efectivamente, desde 2015 he trabajado en el movimiento Marca tu Voto AC por la Asamblea Constituyente, escribí un libro sobre desigualdad territorial, gobiernos locales, municipios, nueva constitución, y prontamente vamos a sacar un otro sobre constitución económica con el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. Muchas gracias, René. Bueno, Bárbara, yo creo que el país ha estado desde hace una buena cantidad de años en un proceso de deterioro creciente, creo yo. Que las personas lo identifican con mucha fuerza. En el día de hoy se acaba de publicar la encuesta Academia y el resultado es notable, es impresionante. O sea, 1 de cada 4 chilenos, 1 de cada 4 estima que estamos por el buen camino. O sea, 3 de cada 4 piensan que no estamos por el buen camino. Y esta misma encuesta se viene repitiendo hace años. No es solo la pandemia, no es solo el último año, se viene repitiendo desde hace años. Y ha habido un deterioro creciente, donde las personas han visto en concreto cómo cada vez se crean menos empleos y viven la angustia de la falta de trabajo. El último año se ha perdido 1 millón de empleos, además por la pandemia. Las personas ven cómo se ha ido estancando el crecimiento de los salarios, cada vez más difícil conseguir un aumento. Las personas han visto cómo no progresa lo suficientemente la salud, la educación, otros aspectos de su vida. Y ha visto, además, la delincuencia, el narcotráfico, y no parece que el Estado estuviera ganando la pelea, para nada. Yo estuve con una señora hace pocos días que me decía, mire, en mi barrio todas las semanas es año nuevo, porque los narcotraficantes tiran fuegos artificiales. Esa sensación
de que viven en un lugar físico controlado por el narcotráfico, es una situación muy angustiante. Mi convicción es que detrás de este deterioro hay un deterioro de la política muy grande, porque es en la política donde hay que buscar la respuesta a estos problemas. Y ese deterioro de la política se refleja en muchas cosas, principalmente en un fraccionamiento completo del sistema de partidos y en una polarización muy grande. Hoy día hay en la Cámara de Diputados 15 partidos políticos, 15. ¿Quién se hace cargo de los problemas? No hay coordinación entre ellos. Y entonces, ¿por qué ingresar a lo de la Convención Constitucional? Por una razón. Porque yo creo que la oportunidad que tenemos por delante de lograr un entendimiento real y mejorar la calidad de la política se da en esta Convención Constitucional. Estamos obligados, afortunadamente obligados, creo que es positivo, a ponernos de acuerdo al menos 2/3 de los miembros de la Convención para tener una nueva Constitución. Eso nos va a llevar a la necesidad de crear un nuevo entendimiento. Y detrás de ese nuevo entendimiento puede venir la recuperación de la calidad de la política. Y de la recuperación de la calidad de la política podemos salir de esta situación de mediocridad y deterioro en que estamos sumidos hoy día. Por eso yo me aferro con dientes y uñas, Bárbara, a esta oportunidad, porque creo que es la oportunidad que tenemos. Creo que si esto sale mal, son 30 años de mediocridad. Si esto sale bien, podemos dar vuelta a la esquina y tener un periodo realmente positivo hacia adelante. Muchas gracias, René. Bernardo. Bueno, primero para que me conozcan, yo soy casado, tengo 5 hijos, soy economista no de pizarrón, sino que he sido empleado, desempleado, he sido emprendedor, fracasado, exitoso, y también he estado vinculado a las causas de los emprendedores, de las pymes en temas laborales, tributarios, etcétera. Por eso yo cuento con el apoyo de Desafío Levantemos Chile, con el respaldo de la Asociación de Emprendedores y de la Multigremial Nacional. Lo que me inspira es jugármela con todo para llegar a un acuerdo nacional que signifique reescribir la política, reescribir cómo funciona el Estado y generar entonces un nuevo ciclo con un Chile más acogedor, un Chile que signifique progreso para todos, que signifique paz y que signifique integración y libertad, porque sin libertad vamos a vivir cada vez peor. Tal como planteaba René, se ha ido de alguna manera asentando esta inconformidad de la gente de cómo funciona la política, se ha ido estancando también el crecimiento económico, más allá de lo que estamos viendo con la pandemia. Esto puede ser una gran oportunidad para resolver eso, pero también sabemos que en economía, y ustedes lo saben mejor que nadie, la incertidumbre es un factor que siempre puede jugar en contra. ¿Cómo se imaginan ustedes que podríamos entonces hacer cambios resguardando esa certeza jurídica o esa tranquilidad que se le pudiera dar a todos quienes tienen que ver con el mercado, con los inversionistas y con la gente común y corriente también? ¿Cómo hacer este equilibrio entre las dos cosas, María José? Primero, la primera gran certeza es asumir que hemos tenido un proceso democrático, producto de un estallido social, en donde distintos actores, partiendo por los gobiernos locales, llaman una consulta ciudadana, se establecen y se cuantifican las demandas de las y los ciudadanos, y luego la política formal recoge en el Parlamento este proceso de nueva constitución. Sabemos como economistas que no hay estudios, o al contrario, existen estudios los cuales señalan que procesos de convenciones constitucionales, asamblea constituyente, no afectan el espacio de crecimiento o desarrollo de los países. Por el contrario, lo que hacen es identificar estos nuevos marcos de procesos de crecimiento, de desarrollo y de acumulación que tienen los países para identificar cuáles son sus procesos de crecimiento, sus procesos de intercambio comercial. Sabemos, por ejemplo, acá que si bien se ha especificado un modelo de desarrollo hacia el exterior y donde hemos dicho que el nivel de exportación va cada vez más ir acrecentando sus políticas y sus medidas, hoy día sabemos que es solamente un 4% de las pymes en nuestro país las que exportan. Por tanto, hemos generado un modelo en el cual la riqueza y los frutos de esos tratados, de esa inserción en el mercado internacional, de la cual, por supuesto, estoy de acuerdo,
no ha sido en retroalimentación o esos frutos no se han retribuido. Por otro lado, sabemos que la gran industria financiera de Chile son nuestras AFP. Sabemos cómo en esta pandemia se han agudizado los conflictos porque han sido los propios trabajadores quienes han financiado a través de sus cuentas individuales no tan solo la pandemia, sino que el progreso de Chile hoy día tampoco está siendo afectado por esta incertidumbre que se ha querido instalar en la prensa o en algunos mercados. Por tanto, yo estaría... Pero entonces, tú me señalas estos acuerdos internacionales, estos tratados, los beneficios no se han retribuido. ¿A qué te refieres con eso? Por cierto que no. Sabemos cómo hemos tenido, se definió un modelo que se establece. Hay que considerar que solamente como marco, cada constitución está alojada en una constitución económica donde definimos nuestros modelos de inserción. Dentro de ello, nosotros hemos definido un modelo de interacción internacional, en el cual se especificó desde el año 85, recordemos en plena dictadura, Hernán Vigi cuando decía que el modelo exportador y que la pyme iba a ser el gran motor de desarrollo. Hoy día nos encontramos con un modelo altamente concentrado en materias primas de carácter, ya sabemos, extractivista, lo han dicho muchos documentos y estudios al respecto, y en la cual se ha bajado y en vez de diversificar la matriz productiva, nos hemos concentrado a vender fruta en granel, minería con baja valor agregado, y que la distribución de esos frutos han sido concentrada en la gran familia exportadora, en pocos elementos que han impedido el famoso, este concepto del chorreo, que es un muy mal concepto económico, en el cual los economistas nos tenemos que hacer cargo, porque efectivamente, por un lado, tenemos que no se ha distribuido en tanto valor económico dentro del mercado, pero tampoco fuera del mercado y a través del Estado. Lo sabemos que la mayor proporción de impuestos son pagados, 40-50%, son pagados por el IVA. Luego de eso viene la tributación al capital y al impuesto a la renta. Por tanto, también ahí hay elementos de instituciones económicas como las políticas tributarias que tienen que ser de carácter progresivo y no como la conocemos actualmente. Vamos a hablar también de impuestos en unos instantes. René, ¿cómo ves ese equilibrio entre los cambios y la certeza o incertidumbre? Mira, yo creo que tú pones un tema absolutamente medular arriba de la mesa, Bárbara. O sea, yo creo que el tema de la incertidumbre es un tema absolutamente medular hoy día en el debate, no solo en Chile, es hoy día el debate global. Cualquier discusión hoy día en el mundo tiene este concepto en el centro. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, que es un dato gigante como en la cordillera de los Andes, que estamos en un mundo globalizado en que los capitales se mueven de un país a otro con entera libertad. Ese es un hecho, es un hecho. ¿Y eso qué significa? Que los inversionistas extranjeros se ubican en aquellos países que ofrecen reglas del juego que les parezcan más aceptables y más promisorias. ¿Eso qué significa? Que los inversionistas nacionales también se ponen sus inversiones en aquellos países que tienen oportunidades más grandes. Hacen lo que cualquier inversionista en el mundo busca, que sus inversiones les vaya bien. Y por lo tanto, cuando un país desarrolla reglas del juego de mejor calidad, atrae muchas inversiones, no solo de sus nacionales, sino que de los extranjeros. Es lo que le pasó a Chile en los 90. Un poco, ¿y por qué la inversión subió tan fuertemente? Porque muchos países en el mundo dijeron, aquí parece que va a haber estabilidad en Chile. No va a haber gran incertidumbre, parece que las reglas del juego son bastante buenas. Y por lo tanto vimos que crecimos durante los 90 al doble que el resto del mundo. Hoy día quiero recordar que desde hace muchos años crecemos por debajo del resto del mundo. Ahí crecíamos al doble que el resto del mundo. Y por lo tanto, cuando entramos en y la gente sabe que este crecimiento no es un tema de economistas. Esto de la inversión y crecimiento, ellos saben que tiene que ver con su empleo y su salario. Eso lo sabe cualquier familia chilena. Las familias chilenas saben, en Santiago o en regiones, que cuando se instala una fábrica, cuando se hace una plantación, cuando se hace una construcción, cuando se hace una carretera, ahí parten los empleos buenos y ahí parten las buenas remuneraciones. Las personas entienden muy bien que hay un nexo absoluto entre la inversión y las oportunidades que ellos tienen como familia, Entonces, por eso es tan importante el tema que tú planteas, Bárbara, porque si esa inversión ve demasiada incertidumbre en un país, no hacen nada, simplemente se trasladan. Las inversiones extranjeras y nacionales se trasladan de un país a otro. Eso es lo que ocurre hoy en el mundo.
Podría ser quizá una buena idea, perdón, partir o despejando algunos temas que pueden ser complejos. Por ejemplo, cuando se habla del derecho de propiedad, es un tema que genera resquemor, pero cuando uno ve en general la postura de todos los sectores, debería mantenerse más o menos en términos similares a como está ahora. Mira, yo puedo terminar una cosita cortita y termino, sí, Bernardo. Bernardo. De inmediato. Yo, por lo tanto, creo, por esa razón, que tenemos que entender que parte del proceso que hemos iniciado ha creado una incertidumbre. Ahora, como yo creo que la convención va a dar buenos resultados, es un precio que estamos pagando con gusto, pero tenemos que entender que se crea una incertidumbre. Y ahí parece lo que dice Bárbara. Cuanto antes se pueda concordar los temas más medulares que crean la mayor incertidumbre, le prestamos un buen servicio a Chile, le prestamos un servicio a la gente, le prestamos a la gente que está desesperada por buscar un empleo. Y por lo tanto hay una enorme responsabilidad de la Convención en dos sentidos. Primero, en hacer un esfuerzo real, leal entre todos, sin exclusiones, leal por construir acuerdos. Que ojalá no sean 2/3, ojalá sea más que 2/3. Y segundo, como dice Bárbara, intentar que en aquello que se pueda lograr acuerdo al inicio del proceso y sea importante para el país, hacerlo público, que se sepa que ya hay un entendimiento. Y tercero, que en las normas que redactemos sean normas que no tengan ambigüedades, que den certidumbre. Uno puede empezar a redactar normas ambiguas y dejarlas abiertas para la legislación, o uno puede dar certidumbres al proceso para proteger a las personas. Cuando se crea certidumbre, se protege a las personas y a las familias. Muchas gracias, Bernardo. Sí, mira, yo creo que esto es lo más importante. O sea, aquí nos enfrentamos a redactar una constitución en una hoja en blanco. Y esa hoja uno la puede escribir con buena letra o con mala letra. Si la escribimos con buena letra, vamos a salir adelante, vamos a hacer despegar a Chile de nuevo, vamos a poder acelerar los empleos que faltan para ese más de 1 millón de personas que no tienen empleo hoy día, vamos a poder subir los salarios, vamos a poder mejorar los derechos sociales y que el Estado efectivamente esté al servicio de las personas, etc. Pero también se puede escribir con mala letra. Y es muy importante, yo estoy muy de acuerdo con René, producir certezas luego, porque tenemos demasiadas incertezas. O sea, aquí tenemos la incerteza de si nos vamos a enfermar o no nos vamos a enfermar, si nos vamos a contagiar, si podemos acercar a una persona o no, si te podemos ir a trabajar a nuestro trabajo o nos mantenemos en teletrabajo, y qué va a pasar con nuestros adultos mayores, qué va a pasar con nuestros seres queridos. O sea, para empezar, tenemos incertezas sobre la situación económica, sobre nuestro empleo, sobre los ingresos y empleos de nuestros familiares, en el mundo de la pyme, el cual yo conozco también, el mundo del emprendimiento, están todos en ascuas, no se sabe si vamos a continuar o no vamos a continuar, si un restaurante puede abrir o no, con la mitad de las mesas, etc. Pero yo creo que lo importante, y en eso yo creo que la María José se equivoca, es que la Constitución lo que establece son las reglas a las cuales todos estamos de acuerdo. Es el rayado de cancha de los principios. No son programas económicos, no son cómo se va a administrar determinada política pública. Y yo creo que la Constitución tiene que ser lo suficientemente clara para que dé espacio a los ciudadanos. De hecho, en mi visión, esto se trata de darle más poder a los ciudadanos y menos poder a los políticos, y menos poder al Estado. Pero lo que no significa que no haya Estado, sino que hay un Estado al servicio de las personas, no al servicio de los operadores políticos. Y, por otra parte, es importante que este rayado, por así decirlo, en términos de modelo económico de desarrollo, tiene que caber en esta Constitución desde un modelo muy promercado, liberal, digamos, ¿no es cierto?, hasta una socialdemocracia. ¿Qué es lo que tiene que quedar fuera de la sociedad chilena como no viable debido a las normas de la Constitución? Que la Constitución deje fuera el populismo, ¿no es cierto?, el clientelismo tipo a la Argentina, ¿no es cierto?, tener un Estado donde un sector político empieza a comprar votos con subsidios y entonces termina pervirtiendo la política, la moral de la sociedad y también la capacidad de crecimiento, y hundiendo el país en un estancamiento del cual no se puede salir. Entonces, yo creo que eso es lo básico de la Constitución. Y eso significa entonces una serie de normas, algunas de las cuales están en la Constitución, sin perjuicio que uno pueda agregarle palabras más o palabras menos, y otras que no están, y que hay que agregar. Entonces, yo no estoy de acuerdo con una constitución mínima no va a dar certeza. Tampoco estoy de acuerdo con una constitución
detallista que nos va a determinar cada política pública o cada cosa, porque creo que eso no es lo que corresponde a la Constitución. Bueno, pasando ahí, tal como dice Bernardo, algo más concreto, ¿qué cosas para ustedes serían importantes que se incorporen en la Constitución y de las que tenemos actualmente, eventualmente se va a sacar todo, pero qué cosas no le gustaría que estuvieran, María José? No puedo dejar de responder algunas cosas, como los temas de la incertidumbre de los mercados financieros. Una pregunta que nos tenemos que hacer en la Constitución es si queremos basar nuestro modelo de desarrollo en capitales golondrinas, financiamiento fácil de especulación que no deja ningún retorno a la economía real, que no genera empleo, que no genera riqueza, que no genera bienestar para nadie. Ese es un elemento que hay que discutir en la Convención, porque una pregunta básica que podríamos hacernos es de los montos acumulados de nuestro sistema de pensiones. Parte importante de ellos, el 50% efectivamente, se va a generar nuevos negocios financieros al resto del mundo. Por tanto, una pregunta ahí clave que nos podríamos hacer bajo un sistema de seguridad social, ¿ya? Y de una rentabilización, una rentabilidad social a esos montos financieros, es por qué no podemos tener que estos montos sean administrados a través de un banco del desarrollo y que esté en Chile y que efectivamente pueda involucrar a la economía financiera, a los montos colectivos de las y los trabajadores en capitales y en espacio chileno. Eso es hoy día inconstitucional. Dos, me llama la atención como Bernardo, que defiende a las pymes, señala que tenemos que avanzar en espacios de articulación para esta. Sin embargo, lo que han hecho las empresas, y no las empresas, las pymes, los grandes holdings de este país, es desindustrializarse para, acordemos que en los procesos de industrialización no pasamos el 10%, muy por debajo de nuestros países pares de la OECD, pero por otro lado se han dedicado a generar holdings de administración y de gestión de derechos sociales. Lo que sí es posible bajo el Estado subsidiario de la actual Constitución de 1980 y que es parte importante de esta Constitución económica. Por tanto, y quiero dar un ejemplo sobre esta ineficiencia del Estado. El Estado de Chile, cabe señalar, es un Estado muy pequeño, más pequeño que el propio Estado de Estados Unidos, con un 21% aproximado de aporte del rol del Estado a la economía, y en donde el Estado sí comete una ineficiencia. Cuando por Estado subsidiario está financiando, por ejemplo, ayer salió un estudio en CIPER, a los holdings de la salud por compras de bonos FONASA, está distribuyendo alrededor de 135 millones de dólares al año a estos holdings, solo para financiar el lucro de ellos, porque son empresas con fines de lucro. Ese monto es el mismo monto que el Estado de Chile el año pasado entregó a los gobiernos locales, a los municipios, para la atención primaria de salud y para la atención en otros gastos producto de la pandemia. Por tanto, es importante poner estos elementos sobre la mesa para tener una discusión. Para contestar tu pregunta, a mí me parece, y fundado en lo que dije anteriormente, me parece fundamental que revisemos cuál va a ser la relación entre el mercado, el Estado y las comunidades. Acá hay un tema de Estado subsidiario y no delimitarlo a pasar a otro tipo de Estado o que el Estado, para que no se me caricaturice por favor, que sobreponga al resto de formas de valor o de generación de valor económico. Acá hay elementos claves de economía plural. ¿Por qué no vamos a poder tener con un Estado moderno, vamos a poder tener un rol del Estado en la generación de empresas estratégicas? ¿Cuál va a ser el gobierno de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, en torno a las asociaciones municipalidades, por cierto, en articular empresas, por ejemplo, de carácter social y productiva en los territorios? Y cómo, por ejemplo, no vamos a reconocer empresas que hoy día están levantando Europa y desde lo verde. Estoy hablando de las cooperativas, que son empresas de trabajadores, que distribuyen sus utilidades, sus excedentes, y que para Chile son de carácter paritario. Ese es un elemento y lo voy a dejar ahí para después luego agregar otros. René o Bernardo.
¿Quién quiere continuar? A ver, si quieres, como estamos con un orden, parecemos Sí, la fila de un pueblo. Parecemos alumnos. Parecemos alumnos. Desordenemos un No, poco. Una Bueno, vez sí. que ya no Pero me pusiste- tienen primera. Ya. Oye, yo diría lo siguiente, diría que hay que distinguir dos cosas. Uno son los objetivos que las personas buscan en la nueva Constitución, que nosotros todos buscamos en la nueva Constitución, los objetivos. Y cuando las personas uno le habla de la Constitución, dice, piensa al tiro primero en las grandes necesidades y angustias de hoy. No hacen cosas muy abstractas, las necesidades y angustias de hoy, que son empleo, que son salario estancado, no sé quién se atreve a pedir un alza hoy día, que son condiciones de salud, que son, etcétera. La gente ve una necesidad de subsistencia, de tranquilidad, yo diría. Y esa sabe que viene de un proceso de desarrollo, que el país tiene que retomar el tranco, que la mediocridad en que estamos no nos lleva a ninguna parte, y para eso saben que tiene que de alguna manera retomarse el desarrollo y el sistema político tiene que mejorar su calidad para que haga lo que tiene que hacer y que no está haciendo. Lo mismo pasa con los derechos sociales. Las personas aspiran a que no porque yo tenga una situación mala económica, mi hijo no va a tener atención de salud. Aspiran a que la atención de salud la tengan todos, como un derecho. Y también saben que para eso se necesitan recursos, que se necesitan más hospitales, más medicamentos, más médicos, y para eso necesitan también del desarrollo de que el país vuelva a caminar. La gente está preocupada de otros sectores del medio ambiente y les preocupa auténticamente. Y en el mundo en general hay una nueva preocupación sobre el medio ambiente. Hay otros sectores que están preocupados enormemente sobre la corrupción, sobre el narcotráfico, que parece que no está retrocediendo, sino que avanzando. Gente preocupada sobre la transparencia, la no discriminación, los pueblos originarios. Todos estos son los objetivos. Pero para alcanzar estos objetivos necesitamos una llave. Necesitamos una herramienta. Para cada uno de estos objetivos la herramienta se llama gobernabilidad, capacidad del país de que el sistema político pueda hacer lo que tiene que hacer y no está haciendo. Y para que pueda haber gobernabilidad necesitamos una reforma política. Y por lo tanto, a pesar que la reforma política, como Bárbara, no es el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo son estas otras cosas que mencioné. Sí es la llave. Y yo creo que si algo hay que hacer en esta nueva Constitución es una reforma política que termine con los 15 partidos, cada uno para su santo en el Congreso, que termine con parlamentarios elegidos con el 1% de los votos, que termine con esta incapacidad de entendimiento. Y eso supone, y no me meto en detalle, lo dejaremos para la conversación para no alargarme, supone un cambio, una reforma electoral de verdad, democrática, pero de verdad, que haga funcionar Chile. ¿Alguien conoce un país en el mundo que con 15 partidos sin coordinación logre aplicar buenas políticas? Yo todavía no me he topado con ninguno. Tenemos que hacer un cambio, y un cambio ahora. Mira, yo creo que hay obviamente un desencanto enorme de las personas y con razón con respecto a los políticos, al Estado, porque efectivamente no funciona bien. Y muchos de los problemas que señalaba René o la María José efectivamente están asociados a una mala gestión del Estado, de los políticos, y a la percepción que es bien real, digamos, de que no hay cómo exigirles. O sea, al final no hay un sistema en que los ciudadanos puedan exigir que efectivamente se les dé el servicio que merecen. Ahora, yo creo que sí, yo no tengo esa visión como media amarga que presenta cierta gente. Nosotros, yo creo que efectivamente hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos disminuido la pobreza enormemente, se ha creado una clase media, los sueldos se han duplicado en los últimos 12, 13 años. Y por supuesto que falta, ¿no es cierto? Y tenemos problemas de salud, en educación, en pensiones, en dignidad, en trato, en desigualdad, discriminaciones, todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero hemos avanzado, ¿no es cierto? Hay 2 millones de emprendedores, 2 millones de pymes. Entonces, bueno, no todos exportan, pero muchos son proveedores de empresas que exportan. Y ojalá, y tenemos que preocuparnos de abrirles la cancha a los emprendedores, de que sea más pareja la cancha y a las pymes y que puedan crecer más. Pero me preocupa cuando hay la idea de abusar de los ahorros tradicionales de los trabajadores. Yo soy un incansable defensor, y lo he sido siempre,
de que los ahorros de los trabajadores de la AFP son de los trabajadores, como ha quedado evidentemente demostrado con los retiros, y nadie los puede tocar. Y el objeto de sus ahorros, el destino de sus ahorros, es mejorar las pensiones, sostener algo de pensión para el futuro. Y por consiguiente, ni el Estado, ni los políticos, ni las empresas tienen que meter mano ahí y tienen que destinar esos fondos para un desarrollo, para otro desarrollo, para una empresa social o no una empresa social. Lo importante es que tengan buena rentabilidad, porque si tienen buena rentabilidad se van a poder multiplicar. Al final, hoy día, si sumamos todos los fondos que hay, los trabajadores aportaron 30 de cada 100 pesos que existen, y la gestión de invertir esos dineros en Chile y fuera de Chile, que yo, los ha llevado a 100. O sea, se han triplicado los fondos. Y eso hay que ver. Y por eso entonces, cuando tú decías que el derecho a propiedad está más o menos garantizado, yo no estoy tan seguro, porque yo veo que hay gente que quiere echarle mano a los fondos de ahorro de pensión. Y a mí me preocupa de sobremanera que en la Constitución quede clarito que la propiedad privada es privada, ¿no es cierto? Y que si se expropia hay que indemnizarla con el valor de mercado, y especialmente que la propiedad de los fondos de pensiones y de las cotizaciones, que son parte definitiva del sueldo de los trabajadores, no se puede tocar. Y en ese sentido creo que contra ese principio el proyecto de pensiones que está discutiendo en el Senado el gobierno y la oposición violenta los derechos de los trabajadores sobre la propiedad de su sueldo y su cotización. Bueno, pues para tener más claro algunas de las posturas en temas relevantes, tratemos de hacer un tiponeo rápido en virtud del tiempo. Yo les voy preguntando, por ejemplo, la iniciativa exclusiva de gasto que actualmente tiene solo el Ejecutivo. ¿Qué les parece que debería hacerse al respecto de eso, María José? Bárbara, no me mates, tengo que decir algunas cosas. Efectivamente, este modelo, uno de los pilares modernizadores de Augusto Pinochet, señala el derecho a propiedad individual sobre los fondos. Sin embargo, estos fondos, y le digo a Bernardo, van para ser invertidos a la bolsa. En la bolsa no hay ninguna pyme, entonces no tenemos acá, bajo el actual modelo de capitalización individual, el por cual por supuesto no estoy de acuerdo, no hay ningún beneficio a las pymes que tú señalas defender. Por otro lado, hay un elemento que, ya que estamos hablando de avances en la democracia, eso llevémoslo a ejemplos concretos. Si mantuviéramos el sistema actual de AFP, efectivamente los trabajadores y las trabajadoras podrían ser parte de las gobernanzas de esa AFP y no solamente sentarse en los directorios. Acá podríamos haber distribuidos las utilidades, 800 millones de dólares en 2017, 500 millones de dólares en 2018, y eso no pasa. Eso queda para la rentabilidad de 11 AFP, que ya vamos en 7 holdings o concentración de AFP en el mercado. Por tanto, hay un elemento vital. Acá hay que consagrar el derecho de la seguridad social de carácter universal, hay que establecer mecanismos de solidaridad. Acá tiene que haber un organismo, por cierto, independiente o no del Estado, que pueda generar estos mínimos de sobrevivencia para las adultas y adultos mayores, que sabemos que es una generación perdida. Por tanto, eso me parecía importante señalar. Otro elemento importante que podríamos haber generado a través de un banco del desarrollo, pero que no lo pudimos hacer porque es inconstitucional, hoy día la pandemia fue resistida con los fondos de pensiones de la AFP de las y los trabajadores, y sabemos que las pymes se concentran, son empresas de trabajadores. Cuando el FOGAPE se diseña, estamos viendo hoy día que un tercio de estos emprendimientos fue beneficiado por los bancos. Acá hubo un descreme absoluto y estas platas no llegaron a los beneficiados. Con respecto a la pregunta, claramente cuando generemos este Estado democrático y social de derechos, las y los economistas, entiendo que soy la única economista mujer candidata a la convención, tenemos que hacernos la pregunta de el cómo vamos a ser capaces de generar nuevo valor económico hacia la sociedad para poder hacer política fiscal, monetaria y tributaria. Y en torno a la pregunta, a mí me parece muy importante que acá haya, como se ha nombrado acá, democracia. Y democracia significa que el presidente no puede tener el mandato exclusivo y la potestad para identificar elementos que son del Congreso, de los gobiernos locales y regionales en autodeterminar su destino, no tan solo histórico-territorial, también, por ejemplo, en procesos de descentralización financiera.
¿Y cómo se genera el control entonces del gasto público si pudieran tener otros también? Porque eso ya ocurrió hace varias décadas. ¿En qué sentido? En el sentido que si no es el único que puede disponer de presupuesto, bueno, podríamos eventualmente tener muchas leyes, muchos parlamentarios aprobando proyectos que impliquen gasto y que no haya finalmente como una visión global. ¿Cómo controlamos el gasto entonces? Va a ser una discusión que vamos a tener en la convención en torno a cómo se avanza en democracia. La democracia no es tan solamente distribución del poder simbólico. Esto es parte de la distribución. Si tenemos una salmonera, si tenemos los subsidios a las forestales, 701 hasta hoy día, eso tenemos que revisarlo. Y no cabe señalar que a pesar de que los tributos son administrados, por ejemplo, los tributos de los gobiernos locales, su recaudación y su identificación es de carácter central y lo hace, Servicio de Impuesto Interno y Tesorería General de la República. Por tanto, pueden existir los mecanismos de fiscalización a estos recursos que necesariamente necesitan los gobiernos locales. Sabemos la desigualdad territorial enorme que hay entre los municipios de Las Condes, Lo Barnechea, donde va Bernardo, y los distritos, por ejemplo, el distrito 14, el cual yo voy a representar. René. Bárbara, una cosa así, mira, ese tema de la iniciativa, yo creo que es un tema muy de fondo, donde Chile tiene una larga experiencia. Este no es un invento de los últimos años, ni un invento de Pinochet, ni un invento. Esto es una cosa que Chile aprendió hace más de 50 años. Hace más de 50 años Chile hizo una reforma constitucional impidiendo que los parlamentarios tuvieran iniciativa de gasto. 50 años. Y más de 50 años Chile hizo también una reforma constitucional impidiendo de que pudieran hacer cambios en la previsión social. Y lo hicieron no porque fuera una idea de avanzada o de izquierda o de derecha o de centro, sino que porque tiene que ver con la gobernabilidad, con que el país funcione. ¿Saben lo que pasó? Los parlamentarios podían crear nuestros sistemas de pensiones. ¿Saben lo que ocurrió en Chile? Esto es historia de Chile. O había más de 100 fórmulas, 100 fórmulas. Y adivinen cuáles eran las mejores fórmulas, las de los trabajadores de bajo ingreso o las de alto ingreso. Las mejores fórmulas, las de alto ingreso. ¿Por qué? Porque eran las que conseguían un grupo parlamentario que le aprobara la ley. En Chile, los déficits públicos se fueron a las nubes. Chile fue el país que tuvo durante un siglo la más alta tasa de inflación de América Latina. ¿A quién le pega la inflación? ¿A los ricos? ¿A los poderosos? No, a los pobres, a los que viven de un salario. Yo parto el año con 100 y hay 30% de la inflación, termino el año con 70. Me quitan 30%, me mete la inflación la mano en el bolsillo y me quita 30%. ¿Se acuerdan cuánto fue la inflación el año 90? 27%. Se olvida porque ahora estamos en 2 y 3. 27%. Y la iniciativa solo exclusiva del Ejecutivo para enfrentar estos temas fue un aprendizaje de Chile, de la derecha, del centro y de la izquierda. Yo creo que la Constitución, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de las lecciones de Chile. No podemos desconocer nuestro propio aprendizaje. Y en nuestro aprendizaje está que la iniciativa parlamentaria en estos temas probó ser malo para el país, lo probó. Y hubo un acuerdo amplio, transversal del sistema político para corregirlo. Hoy día me parece que lo que tenemos que hacer es reafirmar y reafirmar a la brevedad que este principio se va a mantener. Ahora, imaginémonos con 15 partidos políticos, cada uno para su santo y con iniciativa de gasto. Yo creo que francamente no es difícil imaginar lo que pasaría. Mira, Bárbara, yo creo que esto de la iniciativa de gasto como de sentido común. Es como si en una familia todos los hijos y todos los miembros de la familia pudieran gastar a destajo como quieran. Sería imposible mantener un presupuesto familiar. Entonces, esto tiene que estar en la Constitución y no solo eso, tiene que haber una obligación del Estado de tener una cierta disciplina fiscal. Ahora, volviendo al tema de las pensiones. Bueno, la Constitución no debe establecer un sistema de pensiones, debe establecer principios, como que la cotización es del trabajador, como que el ahorro del trabajador es de su propiedad, como que tiene que haber un sistema competitivo, tiene que haber derechos sociales potentes que den seguridad, pero que al mismo tiempo tengan libertad de elegir. Yo mismo he propuesto un nuevo sistema de pensiones distinto al actual y pueden verlo en la página reforma.cl, pero no es eso lo que tiene que estar en la Constitución. Y por supuesto, evidentemente, el hecho que Chile haya generado este nivel de ahorro
con el esfuerzo mensual de todos los trabajadores con sus cotizaciones, ha beneficiado el crecimiento, ha significado el crédito hipotecario, por ejemplo, en Chile, es de los más baratos que hay en todos los países de desarrollo equivalente y con los plazos más largos. Antes había crédito hipotecario para los sectores de altos ingresos y a 10 años. Hoy día hay un crédito hipotecario masivo y para 30 años. Y también ha beneficiado a la pyme. Por supuesto que las pymes no están en la bolsa. Y lo que tenemos que hacer es un país, María José, que convierta a las pymes en empresas grandes, ¿no es cierto? Y que salgan adelante y lleguen a la bolsa. Pero también es cierto que el mercado de capital, el mercado financiero, se encarga de que todos esos recursos que están ahí lleguen a todos lados. Y eso es lo bonito que tiene el sistema. Mire, toda esta discusión, Bárbara, hace ver lo importante, y yo lo felicito a los dos colegas candidatos aquí, lo importante que es que haya economistas en esta discusión. La Constitución la tienen que hacer todos, no tienen que haber abogados, hay una pega muy grande para los abogados, también políticos, artistas, profesores, en fin, de todas las profesiones. Pero tiene que haber economistas para que alguien cuide la billetera, para que alguien cuide que las cosas se puedan hacer. Y somos muy pocos. Yo soy el único economista que hay en la lista de Chile Vamos en todo Chile. Así que yo lo felicito. Alguien me dijo, sí, malvadamente, que eso era porque se veía que ser constituyente era muy, muy mal negocio. Por eso había muy pocos economistas. Ahora, pensando justamente en este rol de los economistas, y me imagino que van a haber también asesores, van a haber argumentos al respecto, uno de los temas que más se asimilan a esta materia es la incorporación de derechos sociales. ¿Cómo se van a financiar, por ejemplo? ¿Cuánto se corre el riesgo de que se puedan imponer mucho y que finalmente no se puedan concretar, generando frustración en la ciudadanía? ¿Qué le parece ese tema? ¿Cómo se va a llevar esa discusión, María José? Un elemento sobre la vivienda y la posibilidad de los créditos hipotecarios. Esto contrasta con el modelo que han intentado mantener, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, las cuales no son cooperativas estatales, son grupos de vecinos organizados en torno a llegar al mercado para tener viviendas de carácter colectivo a bajas tasas de interés y que efectivamente pudiesen no ser producto de la especulación. María José, perdón, es que nos quedan solo un par de minutos respecto a los derechos sociales. Lamentablemente ya estamos casi terminando. Perdón que le interrumpa. Sí, no, pero solo para terminar. Ahí se esperaría que ampliáramos a la economía plural y que efectivamente estos nuevos modelos financieros que producen economía real se establezcan. Por supuesto, sobre el decálogo de derechos sociales, económicos, sociales y culturales, se espera que logremos identificar en un Estado democrático y social de derechos estos. Sobre cómo los financiamos, por cierto, cada derecho económico, social y civil y político tienen un costo. Ese costo tiene que ser financiado a través de nueva generación de valor económico. Esa va a ser una de las responsabilidades de este país, pero lo importante acá es que no puede ir de la mano o no puede estar no de la mano de establecer instituciones económicas. Y acá el establecer que la política tributaria tiene que ser de carácter progresiva y que efectivamente cada cual pueda contribuir con los frutos y a cuánto quien le corresponda a estos tributos. Entonces acá necesariamente vamos a tener que discutir necesariamente en la Constitución la progresividad de estos tributos y acá debiésemos discutir sobre tributos financieros, tasas Tobin, encaje, impuesto a los superricos, patrimonio, porque necesariamente lo que nos generó y que lo que nos establece el estallido social es que no vamos a tener paz social mientras haya dignidad y que podamos ejercer libertades individuales pero también colectivas. René. Mira, yo creo que de nuevo, Bárbara, es importante distinguir entre los objetivos y las herramientas. En términos de objetivos, yo no tengo duda que nosotros tenemos que ir como sociedad hacia una sociedad que garantice derechos sociales, económicos y sociales básicos a la población. O sea, yo creo que el hijo de una persona que le fue mal económicamente, a la persona le fue mal económicamente, tiene pocos recursos, debiera tener el derecho a una salud que lo proteja. Yo creo que el que una persona sea un hijo de una familia que le fue mal económicamente no debiera cerrarle la puerta a tener un derecho a una educación que le dé oportunidades. Y así con cada uno de los derechos. Y por lo tanto, en el objetivo yo no tengo duda ninguna y me parece que eso es un avance de civilización como sociedad.
de dignidad para toda la gente. Ahora, lo importante es qué puede hacer la Constitución y qué deben hacer las leyes y qué deben hacer el presupuesto. Y eso es lo importante. Ahí es donde se va a poder armar. Lo importante es entender que la Constitución lo que tiene es que, tomando este principio, orientar la acción del Estado en la dirección de que esto ocurra. Por ejemplo, hay muchos países, Alemania uno de ellos, que en su Constitución dice, cuando plantea algún derecho, por ejemplo, el tema de la mujer, plantea un desafío a los poderes del Estado, Ejecutivo y Parlamento, de avanzar, los fuerza a mostrar resultados anuales, les muestra el camino de progresión. O sea, tenemos que generar en la Constitución un mecanismo que nos mueva como sociedad en esa dirección. Pero lo que hay que tener cuidado es con los derechos de papel, porque hay gente que anda proponiendo derechos de papel. Entonces dicen, mire, usted quiere derecho a la salud de calidad para todos, no se preocupe, le voy a poner en el papel de que todo el mundo va a tener acceso a una salud de calidad inmediatamente. Como todos nosotros sabemos que para que esa salud de calidad tenga lugar, faltan hospitales, faltan médicos, faltan remedios. El escribirlo en la Constitución, como lo hizo Colombia, como lo hicieron varios países de América Latina, no resuelve el problema del derecho social, porque no están los recursos. ¿Y saben en qué terminó? ¿En qué terminó Colombia? ¿Y en qué terminaron varios de estos países? Terminaron en lo siguiente. Una persona, normalmente que tiene poder para contratar a un abogado, va al Tribunal Constitucional y dice, aquí en el papel dice de que yo tengo derecho a la salud. Entonces, total, de inmediato, aunque no estén los recursos. Entonces lo que hace el juez, dictamina, atiéndalo. Y lo único que él hace es saltarse la fila y deja sin atención a los que iban a ser atendidos. Se transformó en un mecanismo individualista e injusto. Entonces nosotros tenemos que aprender de esa experiencia y de la de los países que han desarrollado los derechos sociales, como muchos países europeos. Yo estoy a favor de proteger los derechos sociales, pero no de papel, sino que de verdad. Y de verdad significa poniendo los recursos y poniendo los procesos que lleven a que se garanticen en el tiempo. Finalmente, Bernardo. Mira, yo creo que tenemos un primer acuerdo, un acuerdo con René respecto de el tema de los derechos sociales. Por supuesto que tiene que haber derechos sociales que den seguridad. Seguridad para los que no les haya ido bien y seguridad para los que tengan un evento extraordinario, una enfermedad extraordinariamente grave o cualquier otra cosa. Y faltan algunos derechos también, probablemente vivienda, que hay que entenderlo esto como un proceso, como un camino, como una obligación del Estado, pero que no sea letra muerta, como decía, ¿cierto? O sea, al final, más importante que escribir los derechos es que esto se materialice. Y eso va a ser función de que el régimen político esté debidamente calibrado para que lo haga y que se hagan buenas políticas públicas y que le exijamos el día de mañana a los gobiernos, a los políticos, a los parlamentarios, que sigan cumplir esto y hacerlo adecuadamente. Entonces, yo creo que hay que incluir otros derechos sociales también, como el derecho a la seguridad. Me parece fundamental que cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier adulto mayor o cualquier persona, hombre o mujer, puedan caminar tranquilo por sus barrios y el Estado se encamine a establecer esa obligación. Hoy día no tenemos eso. Hoy día tenemos violencia en la familia, tenemos violencia en la sociedad, tenemos violencia política, tenemos delincuencia, narcotráfico. Eso obviamente daña enormemente en nuestro bienestar. Depende que derechos sociales de todas maneras, pero hay que pensárselo muy bien de forma que sean aplicables. Hoy día la Constitución tiene muchos derechos sociales. ¿Y alguien se siente satisfecho con eso? Tiene, por ejemplo, el derecho a vivir en un aire libre de contaminación. Y yo me pregunto, ¿en Ventana hay una excepción? ¿Ese derecho no aplica? Entonces no basta con declararlo, sino que hay que tener la forma de que se vayan produciendo en el tiempo. Y hay que reconocerlo también como un proceso, ¿cierto? No como un derecho instantáneo. Creo que nadie puede esperar que veo mucha ansiedad. Todos los problemas sociales. Veo mucha ansiedad, lamentablemente se nos acabó el tiempo hace varios minutos. Lamentablemente vamos a tener que dejar esto hasta aquí y solo les puedo dar 5 o 10 segundos cada uno para que nos digan, para quienes los están viendo, ¿por qué votar por ustedes? Vamos a tener que... No, yo voy a decir otra cosa más que votar por mí. Yo voy a decir lo siguiente, voy a decir que estoy muy contento de que del diálogo que hemos tenido aquí, con este nivel de racionalidad, de discusión, de pensar en los problemas de Chile, y no soy optimista. Creo que va a ser posible hacer un acuerdo. ¿Por qué votar por mí? Por una sola razón, porque aquí se necesitan entendimientos. Y yo en mi carrera profesional, cuando fui ministro del Trabajo, logré entendimiento.
entre los sindicatos, los empresarios, las centrales sindicales y empresariales como no había ocurrido. Cuando me tocó ser ministro de Transporte logré entendimientos políticos para que se pudiera salir del atolladero del Transantiago sin subir las tarifas para proteger a la gente que estaba con un mal servicio. Y lo que puedo aportar es eso, es simplemente ser un artesano que ayuda a construir entendimiento. Pero quería partir diciendo que me voy muy optimista por este diálogo, porque creo que si es un anticipo del que vamos a tener en la Convención Constitucional, vamos a salir bien. Nos quedamos con ese optimismo, María José. No voy a llamar a votar por mí porque prefiero ocupar estos 5 segundos para decir algo. Claramente me diferencio de mis colegas economistas porque hay que reconocer algo. Acá se dijo que los hospitales son de mala calidad. Los hospitales son de mala calidad y que eso no está demostrado porque la OMS ha dicho todo lo contrario, es por el proceso de mercantilización y por los desvíos que ha hecho y la ineficiencia que ha generado el pago del Estado a privados para la mercantilización de salud. Y segunda cosa, nosotros podemos financiar derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos porque los recursos están. Cuando Chile tiene solamente un 23% del PIB en pago de impuestos y nos comparamos con nuestros pares de la OCDE que llegan a un 35%, acá hay definiciones de economía política que no se han establecido y que efectivamente que no necesitamos cambio constitucional para hacerlo, no lo hemos hecho y vamos a tener que aprovechar la Convención Constitucional para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, y finalmente Bernardo. Mira, esto es lo más difícil para todo candidato, ¿no? Esto de venderse a sí mismo, ¿no? Es la peor pregunta que puedes hacer, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo. Mira, yo creo que lo que a mí me motiva es llegar a acuerdos con soluciones, o sea, cosas que sean reales, no ideología, no, yo creo que estamos cansados de las luchas de los políticos y de las ideologías de los grandes llamados a revolucionarlo todo y a que con una varita mágica vamos a arreglar todos los problemas. Yo vengo del mundo real, he trabajado toda mi vida y por consiguiente he trabajado justamente en grupos de personas, generando acuerdos, conversando, discutiendo y implementando cosas. La Constitución debe ser la llave, debe ser el cimiento para poder desarrollar y desarrollarnos y despegar como país. Y yo lo que voy a hacer es jugarme el todo por acuerdo, porque haya más libertad, más progreso para todos y más integración. Muchísimas gracias a los tres por haber compartido con nosotros hoy. Que tengan mucho éxito en sus candidaturas. Muchas gracias, María José, René. Gracias, Bárbara. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Gracias, Chao, María nos José. vemos. Ya, pues, todos invitados a seguir junto a nosotros con los candidatos en Gracias.